Y bueno, en este caso, ¿cómo se ve la cábala en el mundo actual y cuál es la relación de la cábala con la psicología? Hay una visión hoy en día bien interesante que tiene que ver con la visión cosmogónica que tiene entonces la tradición cabalística. Porque cuando observamos el libro del Sefer Yetzirah y vemos que entonces la creación está hecha con los poderes impresos de las letras hebreas, estamos observando entonces una especie de código, una especie de estructura cósmica que entonces está en la existencia del ser humano, que está en la existencia, es decir, el ser interactúa en esta existencia, tiene experiencia, tiene memoria, y entonces, por lo tanto, existe como una especie de estructura cósmica que plantea la Cábala que se puede ver en el árbol de la vida. Y esto, si uno lo quiere llevar, por ejemplo, a la visión de la tecnología actual, bueno, tiene toda relación. Por ejemplo, la idea de un software como concepto, la idea de un procesador como concepto, bueno, vamos a decir que la Cábala, cuando el estudiante empieza a estudiar Cábala, se le instala un nuevo software, un software que a lo mejor había perdido, que se había deshabilitado en algún momento, se le había hackeado el sistema a la persona. Entonces la Cábala es anacrónica, en el sentido que actúa como un código, así como actúa el código informático, el cual permite crear ciertas conexiones, ciertos vínculos, y así poder restablecer la unidad con Dios. Ahora bien, hoy en día, por ejemplo, con la tecnología, vemos que la informática tiene mucha relación con la mnemotecnia. La mnemotecnia tiene mucha relación con la cábala. Hay grandes cabalistas que se dedicaron a la mnemotecnia, que fueron alquimistas, que fueron filósofos neoplatónicos, por ejemplo, Raimundo Lull, Giordano Bruno. ¿Y qué es la mnemotecnia? Son vínculos que se van haciendo simbólicos a través de las letras hebreas, que también es llamado temurá y no taricón, que en el fondo se busca con estos códigos restablecer el tikkun, es decir, el karma astral de la persona. Entonces, si tú te fijas, hay una analogía bien interesante entre lo que es la programación, lo que es la informática, lo que es la realidad virtual, desde el punto de vista que la realidad que se crea con los sentidos y que uno entonces experimenta con los sentidos, no es la auténtica realidad, sino una realidad formativa, continua, no es la esencia entonces de las cosas, pero sin embargo tiene una forma y tiene una estructura de forma. Entonces, por lo tanto, la Cábala te ayuda con los códigos a restablecer entonces la forma originaria o que la conciencia encuentre entonces el sitio en la esencia del ser, que eso se ha perdido, esa conexión entonces con entonces desarrollo de habilidades extrasensoriales, por ejemplo, o desarrollo de el buen pensar, el cómo pensamos, el saber pensar, el correcto uso del lenguaje en relación al pensamiento. También una visión un poco más espiritual de la vida, no tan tecnocrática, no tan pragmática. Bueno, todo eso entonces la Cábala ayuda hoy en día con diferentes formas. Podemos verlo a través de la ciencia, haciendo analogías con la informática. Recordar que cuando se hace ciencia se recurre a la comparación, a la analogía. Es una manera de hacer comparación, de investigar, de hacer refutación y de expandir entonces el campo de la fenomenología y experimentación en la ciencia. Entonces, los cabalistas en general creemos que la cábala es una ciencia, pero una ciencia divina. Una ciencia que ha sido dada por el cielo, una tecnología que ha sido dada para el ser humano para restablecer entonces su posición en su chispa divina como un ser divino. Y entonces, bueno, restablecer este tikkun como mencioné antes. ¿Pero de qué? Bueno, de la conciencia que se ha perdido, ¿no? De eso, Ujú. totalmente. ¿De qué conciencia? Bueno,
de una manera entonces de interactuar y de vincularse con la realidad, de una manera entonces de no limitar a través de la experiencia que tenemos de los sentidos, no limitar la mente y la conciencia, de una manera de ser que es mucho más libre, que da la oportunidad al alma a ser libre, y entonces no pone la mente por sobre las convicciones y la voluntad. Entonces no hay bloqueos. Eso es lo que permite precisamente a las personas avanzar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la actualidad, por dar un ejemplo, cuando enseño Cábala, es muy interesante porque de hecho me encuentro en una posición, y esto le puede resonar a muchas personas que enseñan Cábala, en la cual se relaciona la tecnología con la espiritualidad. Yo soy un crítico del transhumanismo, por ejemplo, y de la evolución tecnológica que ha tenido estos últimos años, que ha sido masiva y muy rápida, y que genera evidentemente efectos de una manera psicosocial en el mundo globalizado además. Entonces, por lo tanto, también para hablarte un poco de mi experiencia que tengo a diario, Sí. claro, bueno, resulta que tenemos la visión de que yo soy, no sé, yo soy bien crítico del transhumanismo, ¿te fijas? Es una visión cultural que puede ser contracultural, si tú lo quieres ver así hoy en día, ya que todo es digital y pareciese que entonces la tendencia va hacia ese lado. O sea, no pareciera que entonces las personas están en contra del transhumanismo, de lo digital, no, les gusta, está bien, perfecto, pero la posición también como uno, como que enseña Cábala, que enseña algo espiritual, también es bien interesante en el mundo actual, porque cómo se conjugan ambas cosas. Yo tengo esta visión de que en el siglo, por ejemplo, en el siglo actual, va a haber un momento en la historia donde el transhumanismo y esta poshumanidad, es decir, esta humanidad digital, tecnológica, de realidad virtual, tiene que conjugarse precisamente con la espiritualidad en algún momento, porque si no, no puede sobrevivir, ya que el ser humano, al ser espiritual, siempre va a tender a rechazar, va a haber una resistencia álmica frente a esa cárcel y frente a todas estas cosas conspiranoicas que muchas veces hablan que en realidad tienen mucha razón en cuanto al control que se le quiere dar a la población y otras cosas más. Entonces, es interesante esa posición que uno tiene en estos tiempos actuales, donde se relaciona mucho la tecnología precisamente con la cábala, desde el punto de vista teórico, como te lo planteé antes, pero también desde el punto de vista incluso de enseñar cursos, te fijas, meditaciones, publicaciones, etcétera. Bueno, ahora precisamente estamos en una llamada.